En uno de los primeros manuales de conversación de español y árabe dialectal marroquí, publicado a raíz de nuestra intervención en el norte de África, el autor iniciaba uno de sus diálogos con la siguiente frase: las casas de los moros son muy misteriosas. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿misteriosas para quién? Probablemente para nuestro autor, pero no desde luego para las familias de los musulmanes que viven en ellas. Como las viviendas, las actuales medinas marroquíes son el fruto de un compromiso sutil entre la norma pública y la iniciativa privada. Concebidas en gran parte como prolongación del poder religioso y estatal que configura la sociedad en el Islam, responden a la necesidad igualmente de preservar para el creyente el espacio de su intimidad. Nada mejor que calar en el espacio de la ciudad islámica para percibir, bajo su aparente confusión y extrañeza, la lógica rigurosa de su disposición, su profunda coherencia interna. El recorrido asiduo de la urbe Medina, las sensaciones de inmediatez y movilidad que procura, convidan al transeúnte a una incitativa reconsideración de su ámbito. Frente al funcionalismo del territorio cuadriculado, sometido a una rigurosa operación de higiene y control, numerado bloque por bloque y casa por casa, por un poder cuya suprema ambición sería siempre el fichaje y clasificación de sus habitantes, la Medina islámica salvaguarda la improvisación fecunda. Un esquema de vida opuesto a la intervención administrativa. Un desafío a la lógica patronal del espacio abierto y saneado. Un mayor respeto a las personas y su doble tendencia individual y gregaria. Callejas tortuosas, bifurcación arborescente, camino sin salida, fructífero vuelta atrás, ausencia de rótulos y numeración, bloques de realidad impenetrable y compacta. Como subrayan los historiadores, la creación de la Cibes, urbe o Medina, responde a un conjunto de factores que impulsan a poblaciones hasta entonces nómadas a asentarse en un lugar determinado por razones de intercambio de bienes, defensa contra tribus enemigas, acceso a un punto de agua o vecindad a tierras fértiles propicias a su alimentación. La comunidad islámica árabe, venida del desierto de Al-Hiyad, muestra desde los inicios de su expansión la necesidad de adaptarse a una naturaleza hostil, aprovechando la existencia de viejas civilizaciones hidráulicas como en Egipto y Mesopotamia. La instalación en tierras agrícolas, el paso del nomadismo a una vida sedentaria, modificaron los valores y hábitos de los beduinos, exclusivamente apegados hasta entonces al individualismo y solidaridad del clan. Las condiciones de explotación de las nuevas tierras, siempre amenazadas por sequías y riadas, imponían una gestión burocrática y estatal. La consiguiente explotación de los campesinos, sometidos desde hacía siglos al despotismo de sus sucesivos señores. En unos pocos decenios, los árabes pasaron del pastoreo al dominio político y económico de extensas comunidades de autóctonos rápidamente islamizados. La elección de la futura Medina obedecía a la vez a motivos económicos, políticos y estratégicos.
Los beduinos se establecían y aclimataban en el lugar favorable a sus rebaños. ¿El califa Omar no había declarado acaso que lo que convenía a los camellos convenía a los árabes? Como señala con agudeza el ensayista tunecino Hichem Diait en Al-Kufa, Nacimiento de la ciudad islámica, esta concepción pastoril de la nueva existencia sedentaria no aclara la rápida y ordenada adaptación de los árabes a la misma, ni la propagación del nuevo modelo islámico a ciudades edificadas en un territorio que, en menos de un siglo, se extiende del Golfo Pérsico hasta el Atlántico. A horcajadas de la tradición beduina y las nuevas exigencias políticas y administrativas creadas por la expansión del califato, los árabes edifican sus primeras ciudades en una zona fronteriza que responde, de hecho, a ambas premisas. La estructura y forma de la Cibes dependen ante todo de sus orígenes. Mientras muchas son fruto de una lenta gestación urbana, fomentada por un cúmulo de circunstancias, otras han nacido de una simple decisión adoptada por un monarca o jefe. La construcción de ciudades como Kufa, Basora o Fustat prueba la existencia de un plan que deja muy poco a la improvisación o el azar. Como dice un historiador de las civilizaciones religiosas, la expresión madre naturaleza es intraducible para un musulmán. El Islam se ha implantado en regiones en donde la naturaleza se muestra implacable con el hombre. No se puede fundir con ella, debe huirla. Su ideal es el mundo artificial, la ciudad, el sistema de irrigación, el jardín que introduce en su casa como si fuera una alfombra. La poesía de la cultura islámica urbana no describe paisajes naturales, sino flores de Riad. Decorado quimérico de almirares, mezquitas, escuelas coránicas, albornoces, aiques, velos, chirabas, recatarán las imágenes inseguras que tu memoria no podrá jamás reconstituir. Itinerarios dudosos, periplos inciertos por una maraña inextricable de callejuelas tenazmente ovilladas sobre sí mismas. El trabajo artesanal se realiza a la vista de todos. La pirámide explotadora no es objeto de escamoteo. Teñir lanas y sedas, curtir pellejos, empozarse, chapotear en el fango, descomponerse en vida. Trabajar gacho, resistir adustez. Brazos nudosos, enjutos, escurridos. Infinidad de babuchas de colores se apiñan como mitras en los exiguos comercios laterales y la sólita actividad de los artesanos te escoltará hasta los arabescos del sepulcro de Mulay Idris. Los devotos rozan con la mano la abertura circular de la placa de cobre. Un personaje de las 1001 noches dormita sobre su mercancía en la penumbra vesperal de una tienda.
zigzag. En zigzag siempre a través de patios, túneles, caravanserralos, rasarás con cautela los salientes y entrantes de la Carauín. Por el oscurísimo callejón de las 7 vueltas, hundiéndote en la angostura cerril de sus uterinas sinuosidades, recovecos, escondrijos, curvas de un camino versátil que culebrea de modo arbitrario sin conducir finalmente a salida alguna. En contra de lo que generalmente se cree, la ciudad islámica fue en sus orígenes producto de una organización racional y programada. Los primeros conquistadores árabes querían un cuadro nuevo, un ámbito que respondiera a sus necesidades, creencias y temperamento distinto del de las ciudades de origen persa, romano o bizantino que acababan de someter. La topografía y estructura de Kufa, cuyo modelo seguirían las restantes villas islámicas, divide el espacio urbano en zonas claramente delimitadas que, pese a la evolución de la sociedad musulmana y los problemas ocasionados por el desenvolvimiento brutal de las ciudades y su actual demografía galopante, podemos todavía reconstituir. Un vasto espacio central, trazado y circunscrito como un ámbito sagrado, en el que se halla el núcleo del poder religioso y político, palacio y mezquita. Dicho espacio, inocupado y vacío, rodea a estos últimos y los mantiene a distancia del zoco y las habitaciones reservadas a comerciantes, artesanos y miembros de las diversas tribus. Es el lugar de las grandes congregaciones religiosas y ceremonias militares que manifiestan la fuerza emblemática de aquellos dos símbolos. Dicha concepción de un urbanismo específicamente musulmán se acompañó enseguida de la creación de monumentos y mezquitas cuya belleza, perfección y armonía nos conmueven al cabo de los siglos. La grandeza de la arquitectura islámica, bosque de columnas de la mezquita de Córdoba, esbelta silueta de la Kutubía, soberbia adusted de Ibn Tulun, espigados alminares otomanos alzados como candelabros, es un reflejo de su abstracta piedad religiosa e ingravidez metafísica. Los admiradores de la levedad espiritual y sutil poesía de los sufíes hallamos en ella los mismos elementos de rigor, desnudez, elevación y pureza que en las páginas encendidas de Ibn Arabi. Los límites de la calle son borrosos, mudables. La mercancía se vuelca en las aceras. Los regatones actúan en medio de la calzada y obstaculizan el paso a los viandantes. Transparencia de las relaciones de clase. Disposición teatral de bazares y baratillos. Llamadas, peleas, tratos ajustados a grito herido. Una permanente disponibilidad a intervenir o escuchar.
Las ciudades islámicas reflejan el doble estatuto del creyente conforme a la ley religiosa. Si por un lado, la sumisión a un conjunto de normas a la vez sociales y espirituales borra las diferencias entre los individuos y los funde en una comunidad única en la cual, como ha observado Titus Burckhardt, las viviendas se apiñan en grupos compactos, encabalgadas e imbricadas unas en otras, por otro, el Islam afirma la naturaleza autónoma de cada creyente y su derecho a un ámbito familiar inviolable y sagrado. Contrastando con el ajetreo y bullicio de las arterias comerciales, las viviendas tradicionales permanecen aisladas, vueltas hacia sí mismas, centradas en torno a un patio en el que la vista de unas babuchas femeninas desconocidas a la puerta de los aposentos reservados a las mujeres detiene a visitantes y familiares. Esta intimidad, preciosamente preservada, es la compensación individual del creyente frente a los abusos e injusticias de la vida diaria, el ozono que le permite respirar y vivir. Casas cerradas, paredes lisas, edificios vueltos sobre sí mismos. Patio central, jardín, gineceo, cuyo techo cuadrado y altísimo será siempre el cielo. Imposibilidad de escalo y fractura. Avasalladora noción de vedado. Moroso discurrir por callejones entre dos muros ciegos. A los elementos aportados por la primitiva concepción islámica de la Medina se han ido agregando otros que responden a la dualidad que acabamos de señalar. La urbanización de una ciudad no es un proceso continuo. Los periodos ordenadores, manifestación de un poder político que se siente fuerte y seguro, alternan con otros en los que la decadencia de aquel favorece la iniciativa individual a expensas del poder y las reglamentaciones estatales. En Fez, en Marrakech, el dominio privado ha recortado y roído lentamente el trazado de las vías públicas. Las casas fronteras rozan a veces unas con otras. Las viviendas introducen sus habitaciones superiores en terrenos vecinos. Los callejones devienen laberintos y parecen dificultar exprofeso el acceso de los desconocidos al barrio. Como en nuestras ciudades medievales, una comprensible desconfianza tocante al Estado y sus representantes configura este territorio reacio a la planificación y control. Un puñado de hombres a la entrada de una calleja podía impedir el paso a un ejército. Hasta la ordenación colonial de los franceses, los trous, sin rótulo ni número, aseguraban a sus habitantes su anonimato, independencia y seguridad.
rapidez de las mutaciones sociales en la moderna urbe medinizada. Ósmosis, trasvases, fecundación, provocados por incesantes choques culturales, brusca imbricación de costumbres. Alternancia de áreas privadas y públicas, ambigüedad de sus fronteras, percepción diferente de lo secreto, exiliado de los feudos cerrados por la fisgonería implacable de quienes ven sin ser vistos, se refugiará en el tráfago y mezcolanza del zoco, en la invisibilidad general de lo ostensible y expuesto. Ágora, representación teatral, punto de convergencia, espacio abierto y plural, vasto ejido de ideas. Campesinos, pastores, áscaris, comerciantes, chalanes venidos de las centrales de autocares, estaciones de taxis, paradas de coches de alquiler somnolientos. Amalgamados en una masa ociosa, absortos en la contemplación del ajetreo cotidiano, acogidos a la licencia y desenfado del ámbito, en continuo, veleidoso movimiento. Contacto inmediato entre desconocidos. Olvido de las coacciones sociales. Identificación en la plegaria y la risa. Suspensión temporal de jerarquías. Gozosa igualdad de los cuerpos. Anochecer. Cuando la feria se vacía y bailarines, tambores, rapsodas, flautistas se van literalmente con su música a otra parte. Disgregación paulatina de los corros, muchedumbre afanosa e inquieta, como colmena amenazada de destrucción. Lenta emergencia de espacios despejados, enrevesada telaraña de cruces y encuentros en la vasta y sombría explanada. Tiendecillas y bazares recogen sus existencias y lámparas de petróleo iluminan teatralmente nuevos puntos de convergencia y reunión. Figones de quita y pon, cocinas ambulantes, trebejos y hornillos listos para la cena. Olores de fritura y potaje, comino, té con hierbabuena, que avivan el apetito del caminante y lo atraen a los banquillos laterales del tenderete de su elección. Sucesión de luminosos bodegones proyectados en una linterna mágica. Ilustraciones de alguna remota edición de Las Mil y Una Noches, con mercaderes, alfaquís, artesanos, mancebos de botica, estudiantes coránicos pintados sobre un fondo de calderos de chorba, broquetas asadas, sartenes humeantes, cestillos de fruta, cuencos de aceitunas, fuentes de ensaladilla escarlata con precisión y minucia difíciles de esfumar. Aprehensión del universo a través de las imágenes de Sherezada o Aladino. Ningún escondrijo mejor para la intimidad que la confusión y apretujamiento de la muchedumbre.